En el día de hoy aspiramos a hacer un interesante programa porque hablaremos largo y tendido de lo que fueron las elecciones del día 5 de este mes de noviembre. Y para ello tenemos en el día de hoy a mi buen amigo Ezequiel Jiménez. Vamos a arrancar, Elvira, con un corte del amigo Ezequiel en el que él nos da más informaciones que entiendo importante presentarle al público en el día de hoy sobre los candidatos, sobre lo que decían algunas firmas encuestadoras. Podemos hacer una especie de paralelismo entre lo que él dijo en ese momento y las cosas que realmente se dieron, cosas que acontecieron. Quiero, antes de que Ezequiel participe, presentar ese corte que ya tenemos preparado. Adelante, director. Algunos dicen que la vicepresidenta y candidata demócrata está arriba, que lleva un punto. ¿Cuál es la realidad del asunto, Ezequiel? Hay muchas encuestas, muchas encuestadoras. Yo conozco la mayoría de las encuestadoras y sé por dónde anduvieron cada quien en las elecciones del 2020. Pero lo más que le puede dar una idea salió recientemente de Gallup. Lo que encontró Gallup es que si bien hay una sensación prácticamente mediática sobre la candidatura de Kamala Harris, parece que en la realidad en el terreno no es así. Bueno, por ejemplo, ambos candidatos no llegan al 50% en términos de aprobación. En el caso de Kamala Harris, ella tiene un 44% de aceptación, pero Donald Trump tiene un 46%. En términos de los votantes independientes, porque ya en el caso de los partidos, los votantes están atrincherados en su lado. Pero en el caso de los independientes, lo que Gallup encuentra es que ella tiene solamente un 35% del apoyo de los independientes y que Donald Trump tiene un 44%. Entonces también agrega otra parte de cómo la persona, por ejemplo, perciben a los partidos, a cuál partido confían más. Por ejemplo, hace décadas que la mayor parte, que un porcentaje mucho mayor se identificaba más con la política demócrata. Eso actualmente lo que Gallup encontró es que cambió. Por ejemplo, para los desafíos que tiene la nación y para las amenazas internacionales, creen más que los republicanos pueden lidiar mejor con esa situación. Y eso entonces, evidentemente, también los votantes lo pueden tomar en consideración a la hora de votar. Bueno, ya ve, aquí nos comentaba Ezequiel con relación a lo que eran las encuestas y las diferentes, qué sé yo, opiniones que tenían con relación a los candidatos. Se decía que primero que Kamala estaba arriba, que no iba a haber un ganador y, Elvira, sí hubo un ganador. Sí, un ganador. Para sorpresa mía. Exactamente. Ezequiel, tu pronóstico en ese momento y la situación que se dieron, háblanos respecto a eso. Bueno, pues muy bien. Lo que tenemos que aceptar y tenemos es que Donald Trump vuelve a hacerlo una vez más. Contra todos los pronósticos, lo hizo en el 2016 y lo hizo ahora recientemente. O sea, rompió con todos los pronósticos y rompió lo que son estados que se consideran paredes azules. Paredes azules son los estados donde el Partido Demócrata tiene como una tradición de ganar esos estados. Estamos hablando de Pensilvania, Michigan, Missouri, Nevada. Entonces, él volvió y rompió esos estados donde tradicionalmente el Partido Demócrata tiene un dominio. Esos son los estados importantes para él en cuestión de votación. En estas elecciones que acaban de pasar, habían aproximadamente 6 estados, 5, que se consideran lo que son estados de la batalla, o sea, estados que no están definidos, como Nueva York, California, que estaban definidos, ¿no? En ese sentido, y otros estados, por ejemplo, como Ohio, Indiana, republicano. En este caso son estados que no están definidos, por eso se llaman los estados de la batalla. En eso estaba Pensilvania, Michigan, Missouri y Georgia. Carolina del Norte también estaba entre los estados de la batalla. Entonces, específicamente en esos 3 que son estados que tradicionalmente los demócratas han ganado, pero que en esta ocasión y en el 2016
Donald Trump derrumbó esas paredes. Inclusive en estas elecciones no solamente ha derrumbado esos estados demócratas, sino también estamos hablando de condados en estados como Texas, Florida, que normalmente lo conocemos como un estado, la comunidad cubanoamericana siempre vota republicano, pero estamos hablando del condado Miami-Dade, que desde el 1998 ahí no ganamos republicanos en ese estado. Sin embargo, él rompió toda esa barrera y él ganó en el estado de Miami-Dade. También como en algunos condados que están en el sur, en Texas, fronterizo ahí con México. Estamos hablando de condados, por ejemplo, de Río Grande, que más del 90% es mexicoamericano. El Partido Demócrata tenía aproximadamente 138 años dominando ese condado, ganando. Inclusive en el 2016, Hillary Clinton le ganó por un promedio de 40 puntos a Donald Trump. Sin embargo, él barrió en todos esos condados fronterizos, que son normalmente casi el 90% de hispanos descendientes mexicano-americano. O sea que él ha vuelto a hacer de nuevo todas las barreras. ¿Qué pasó? Porque, óyeme, cuando se decía que probablemente no iba a haber un ganador, que estaban muy parejos, al contrario, que Kamala le llevaba un par de puntos según algunas firmas encuestadoras, de pronto resulta que no fue así. Más que eso, él gana y con un margen de, creo que 300 colegios electorales o algo más. 312, y él arrasó con el voto popular también, que eso siempre es muy difícil para un republicano. Para hacer los análisis tenemos que comparar datos a veces y para después entonces uno estudiarlo y llegar a una conclusión. Normalmente el que no recuerda la campaña del 2016 en contra de Hillary Clinton, normalmente siempre va a tener tendencia a olvidar qué decían las encuestas durante esas campañas y qué decían los grandes medios de comunicación. Todo el mundo sabe que las encuestas y los grandes medios de comunicación nunca han sido favorables hacia el señor Donald Trump. Término, por ejemplo, de grandes medios de comunicación, el 90% de la cobertura son cosas negativas hacia él. En este caso no fue la excepción. El 90% de la cobertura eran negativas hacia él y el 88% de la cobertura eran positivas hacia Kamala Harris. Y las encuestas también se manejaban así, en la gran mayoría, ¿no? Entonces, normalmente eso sucede porque la gente tiene una percepción normalmente de lo que ven los medios de comunicación masivos, lo que son grandes, ¿no? Y las encuestas, porque las personas están ocupadas en sus trabajos, sus responsabilidades y no tienen tiempo para estar comparando datos. Eso se lo dejan ellos a las personas que se dedican a ese tipo de cosas. Y normalmente eso fue lo que pasó. Pero el país está en una situación económica muy difícil. Una inflación que por más que la administración actual trate de persuadir que han manejado la economía, que esto está bien, que la gente tiene que enfrentar la vida diaria. Y la manera que la gente lo enfrenta es cuando va a los supermercados, cuando va a la tienda, cuando va a la gasolinera, cuando va a cualquier lugar que la persona tiene que hablar por su cartera. Exacto. Entonces, en los Estados Unidos, tradicionalmente la gente vota mucho pensando en su cartera. O sea, una de las cosas que puede el norteamericano salir de cualquier gobierno, por más que lo quiera, por más que lo ame y por más bonito que hable, es si su cartera sufre. Y en este caso, no es la excepción. La gente votó por dos razones: la economía y migración. Esas son los dos, de acuerdo a las estadísticas y los datos que se reúnen, y lo que la gente expresaba cuando iba a votar, cuáles eran sus mayores preocupaciones. Después de ahí, entonces, por ejemplo, en muchos lugares, en la economía, el 40% del votante, 42, 45, era por la economía. Después por la inmigración era por un 30%, un 20%, una cosa, dependiendo del estado. Otros temas que la gente votó, pero ya en número, en porcentaje muy bajito. Por ejemplo, el aborto, el cambio climático, la salud. Y eso varía un poquito dependiendo del estado. Por ejemplo, en el estado como California, como Nueva York, el aborto llega prácticamente a un 15%. Otros estados, por ejemplo, conservadores, más conservadores, como Carolina del Norte, también ese tópico llega a un 15%. Pero normalmente no sube de un 15%. Basándonos más o menos en los porcentajes de los votantes, Sí. ¿Cuál ha sido la diferencia en los votantes de 4 años atrás a este año? Bueno, hay una diferencia muy grande que contrasta con la historia de la votación en los Estados Unidos.
en lo que es la historia reciente, los últimos 50 años o 100 años, nunca hay una diferencia en términos de números. Hay una diferencia, pero muy leve. Por ejemplo, normalmente en la campaña del 2016 votaron aproximadamente 139 millones de ciudadanos. En la de Obama de 2012, por lo menos 139. Entonces, da un salto que no se comprende muy bien en la del 2020, donde votaron aproximadamente 156 millones de votantes. O sea, hay una diferencia prácticamente casi de más de 10 millones de votantes, que contrasta con la diferencia de la cantidad de votantes que asumieron el rol para ir a votar. Votaron aproximadamente 155 millones. Entonces, ¿qué sucede? Hay una diferencia prácticamente de 10 millones de votantes que aparentemente votaron en el 2020, pero que no votaron este año. Entonces, esa es una buena pregunta porque cualquiera se preguntaría dónde están esos más de 10 millones de votantes que no aparecieron ahora. Ezequiel, sí. Tú tocaste así de refilón un tema que quizá, y es una de las razones por las que a mí me contenta que Donald Trump haya ganado. Y es el hecho de cómo las grandes cadenas quieren gobernar desde su posición, con una serie de mentiras y queriendo hacer creer que las cosas son como no son. Tú sabes, yo desde el principio dije que por quién iba a votar y no fue por Donald Trump. Pero eso me contenta, porque la manipulación que se da en las elecciones de las grandes cadenas es una cosa extraordinaria y donde con más notoriedad se da en las elecciones de los pueblos nuestros, los pueblos latinoamericanos. Quieren disfrazar las cosas y hacer creer que manipular de manera más abierta, y te digo, eso en sí me contenta. Vamos a seguir conversando contigo, pero tenemos un compromiso antes y entonces continuaremos hablando ya con relación a lo que será el gobierno de Donald Trump en estos 4 años que están por venir. Adelante, director. Si continuamos conversando con el profesor Ezequiel Jiménez. Ezequiel, ¿te faltó algo con relación a lo que fueron los votantes y qué sé yo? Tú dirás. Yo creo que el Partido Demócrata en el 2016 como que no aprendió su lección, o sea, los burócratas, el establishment y los políticos, líderes del Partido Demócrata no aprendieron la lección en relación al fenómeno Donald Trump. Donald Trump es el individuo que se ha convertido en el individuo que ha hecho historia y el líder más poderoso y carismático de la historia política moderna de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes comprobar eso? Ha enterrado casi toda la dinastía política de la política moderna de los Estados Unidos. Enterró a los Bush, enterró a los Cheney, enterró a los Clinton y ahora acaba de enterrar a Barack Obama, porque Barack Obama se metió en el 2016 tratando de influenciar las elecciones en contra de él, también lo derrotó. Ahora también trata de meterse para tratar de imponer a Kamala Harris y también lo derrota. O sea que en realidad ya con Obama él acaba de sacarlo fuera de circulación, porque ese partido ahora lo que necesita es tratar de aprender la lección, esta vez moderar su retórica en términos de la construcción alrededor de un candidato y sus votantes, porque tú no puedes estar acusando los votantes de racista, de anti-mujer, de cuánta cosa se te ocurre, simplemente porque el votante en este momento no te favorece. El votante no te favorece ahora, pero te puede favorecer mañana. Pero si tú lo vas a conquistar insultándolo, que es racista, que si vota por fulano, este es un cecista, es un homófobo, ¿cómo te lo va a ganar? No te lo puede ganar así. Entonces, en este caso, lo que el votante ha mandado un mensaje claro, no solamente de clase blanca, como se ha querido vender, que son las únicas gente que le votan a Trump. No. Los latinos, los hispanos votaron en masa hacia la candidatura de Donald Trump. Por ejemplo, cuando tú te pones a ver en un estado de Pensilvania, que en el 2020 él saca un 27% y ahora él se mete en más de un 40%. O cuando te encuentras que, por ejemplo, en esta ocasión, un 46% del voto latino se fue hacia Donald Trump y un 51% a Kamala Harris, cuando normalmente los que más sacan como un 30% y quizá un 29% del voto latino. Pero ¿cómo se explica eso? Se explica es
Porque los seres humanos, no importa del grupo étnico que sea, no importa el color de la piel, tienen una sola aspiración y es prosperidad, poder proveerle a su familia, poder lograr que el sueldo le dé para él ir al supermercado y comprar lo que él necesita. Necesita seguridad, necesita ley y orden. ¿Por qué tú crees, por ejemplo, que en un condado como Río Grande, en Texas, que está hace frontera ahí con México, que más del 90% es hispano, y el Partido Demócrata tiene 138 años ese condado dándole su voto, y hoy decide que no hacerlo? Entonces tú piensas, ¿cuál es la situación en la frontera? Entonces, ¿qué es lo que esa gente está pasando con esa situación? Sí, mira, entonces, todo ese tipo de cosas es bueno que lo aprendan, porque ese partido necesita renovarse. Las nuevas generaciones necesitan nuevos líderes que salgan de pensar solamente entre una caja y que tengan una mentalidad abierta. Y eso es lo que este señor, independientemente de tener 78 años, ha llevado a ese partido en una renovación de liderazgo, y lo comprueba poniéndole ahí un vicepresidente que apenas llega a 40 años, que es la primera vez en la historia que se ve una diferencia tan grande en edades entre un candidato presidencial y su vicepresidente. Bueno, te faltó decir que él no solo de alguna manera salió de esos personajes de que tú hablaste, sino que a la parte más moderada del Partido Republicano también lo apartó, porque no es un secreto para nadie que él se impuso a las aspiraciones de su partido. Él desmanteló las cúpulas de ese partido, renovó ese partido y lo rediseñó a su manera. Por eso se lo permitió su liderazgo. Porque cuando un individuo tiene un carisma y un liderazgo, él influye en todo. Por ejemplo, si tú quieres aspirar, por ejemplo, qué sé yo, a senadora o congresista de un estado, si tú no cuentas con el apoyo del carisma de ese líder, es muy difícil que tú pases. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Él le trae a la comunidad hispana ahora mismo un regalo que prácticamente nadie lo ha visto en los medios. Y él le suma un senador latino, hispano, al Senado por el estado de Ohio, que no nació en los Estados Unidos, nació en Colombia. Se llama Bernie Moreno. Entonces, si los latinos queremos avanzar en esta sociedad y tenemos un hispano que ha logrado escalar, no importa el partido que sea, eso entonces es admirable. Pero si lo acusan de antiinmigrante, ahora mismo por primera vez se da que tenemos en la Casa Blanca una primera dama inmigrante y tenemos una segunda dama inmigrante, porque la esposa del vicepresidente es una inmigrante hindú. Y Melania Trump, aunque nadie la perciba como inmigrante, ella no nació en los Estados Unidos, ella es una inmigrante también. Sí, lo que pasa con eso es que independientemente de cuál sea tu origen, depende de tu manera de pensar, porque tú puedes haber nacido en cualquier país latinoamericano y estar más a la derecha que el mismo Donald Trump, pero y entonces no está sumando gran cosa. No, pero que eso no te quita, porque normalmente, por ejemplo, en este caso, uno no puede enfocarse en qué es lo que piensa el individuo, porque si uno se enfoca en eso, entonces uno va a pensar que hispano nada más el que piensa como yo. Y la cosa no es así, porque los hispanos no somos un pensamiento monolítico. O sea, nosotros tenemos una variedad de pensamientos como tienen todos los grupos. Sí, y eso no nos hace menos hispanos ni más hispanos. Sí, pero la inmensa mayoría tiene una mentalidad un tanto mucho más liberal, porque tú sabes, ¿en qué se enfocó esencialmente la campaña del presidente? Bueno, esa capacidad de ¿cómo se llama?, de deportación, se está refiriendo específicamente a los latinos, no se estaba refiriendo a los blanquitos que vienen de Europa, y que va a cerrar la frontera, que sí lo dijo. Yo espero que esto sea un simple discurso de campaña, que en realidad no se den las cosas así, porque también tenemos que estar claro que una cosa es la retórica en una campaña. Él habló sobre eso mismo en su presidencia pasada. Mira, cuando se habla de poner el muro. Mira, Donald Trump tiene algo que usted tiene que tomar en cuenta. Donald Trump tiene tendencia a hacer lo que él dice. Y él tiene un mandato de su votante para ponerle control a esa frontera. Y tiene un mandato de su votante para hacer una diferencia a lo que es una inmigración legal y ordenada y lo que es una inmigración ilegal. O sea, cuando hablamos de inmigrantes es un término muy general. Porque normalmente cuando usted tiene una frontera que tiene ahí gente, no es solamente hispanos, usted tiene gente de todo el mundo ahí, usted tiene ahí chinos, gente del Medio Oriente, gente árabe, gente de países que no son amigos de este país. Entonces, cuando usted ya tiene ley para emigrar legalmente, usted no puede tener una para entrar por atrás de la puerta. La ley no puede ser doble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La migración masiva por una frontera ilegal no le conviene a ningún latino que esté legal aquí.
Porque No, para cuando usted nada. sobrepasa el mercado de la mano de obra laboral, usted lo que va a perjudicar es el precio de la mano de obra, que la va a tirar por chele, por la tierra, perjudicando al que ya hizo su fila. En una cosa y tenemos arregló que su estar de documento. acuerdo con Ezequiel. Sí. En una cosa tenemos que estar de acuerdo con Ezequiel, que él recibió el respaldo del pueblo americano y de una manera en que controla la Cámara de Representantes como el Senado y de la Suprema Corte, ni se diga que él fue que también recomendó unos cuantos jueces y que son mayoría los conservadores. Pero sobre todo, en esa misma tesitura y conociendo todo lo que se sabe de él, él ganó y ganó de una manera apabullante, se puede decir. Entonces no hay espacio a discusión y su programa debe ser cumplido porque eso fue un mandato que le dio Bueno, normalmente- el pueblo, le dio el pueblo sí. con el voto. Sí, normalmente, por lo general, lo normal es que los presidentes defiendan los intereses de su país y de sus ciudadanos. Por eso sus ciudadanos lo eligen. Lo demás viene en parte secundaria. Eso es algo que realmente es donde él le está tratando de dar cátedra a los políticos tradicionales y a las élites de este país, que el pueblo tiene tendencia a favorecer a quien lo escucha. Y que si ellos aprenden a escuchar y a cumplir con lo que ellos prometen, no todo, pero por lo menos un 60%, van a tener el favor del pueblo. Ezequiel, Sí. Está muy Europa está interesante. muy preocupada con el triunfo de Donald Trump. Sí, Muy he escuchado preocupada. algunos E líderes incluso europeos. termina de saltar el ministro de Finanzas de Alemania. Y hay problemas. Incluso ya se ha hablado de la posibilidad de convocar unas elecciones por anticipada. Trump ha dicho que la guerra de Ucrania es un asunto que tiene que terminar. De esa parte, ¿por qué no decir que nos contentamos, que se le busquen solución a esos grandes problemas que se están ofreciendo? Y que este gobierno se empeñó en enviar la cantidad de recursos que envió a Zelensky. Y esa guerra de Ucrania, una guerra que siempre se dijo que nunca se iba a ganar. Entonces son de las cosas buenas que podría traer Donald Trump. Bueno, en una ocasión, yo creo que hace como aproximadamente un año, aquí mismo, en este programa, no en este estudio, pero en el otro, yo recuerdo que decía que el futuro de ese conflicto bélico dependía de qué pasara aquí en las elecciones del 2024. No sé si recuerda. Sí, correcto. Bueno, Donald Trump tiene la tendencia a hacer las cosas que él dice que va a hacer. Porque de ahí es que él se diferencia de un político tradicional cualquiera y de él. Bueno, Entonces, el muro que iba a poner que México pagara, eso no lo hizo. Construyó muchísimas millas Pero y después México la no pagó administración nada. y después la administración actual vendió los pedazos de acero, la cosa, pero él comenzó a hacer ese tipo de cosas. O sea, todo eso está ahí. Ahora bien, en el caso de la guerra, él siempre ha estado en contra de eso. Y cuando Zelensky estuvo aquí, que se reunió con Kamala y dio un paseo por ahí por Pensilvania, después Zelensky se reunió con él le planteó claro qué es lo que él cree de ese conflicto. Ese conflicto depende hasta dónde los Estados Unidos decida seguir poniéndole recursos a Ucrania. Ya él dijo que eso no puede ser posible, porque él en una ocasión inclusive dijo que Zelensky es el mejor comerciante del mundo y negociador del mundo, porque cada vez que viene aquí se va lleno con los bolsillos que no le cabe más dinero. Entonces él dice que eso no puede ser así. Solamente con saber esos actores que él ya fue elegido, es un presidente electo, parece que eso está dando ya resultados. ¿Por qué? Porque lo primero que le preguntan a Vladimir Putin es que si él tenía pensado felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos. Putin dijo que no tenía pensado felicitar a nadie. Después al otro dijo que felicitaba a Donald Trump por su triunfo y su cosa. Cambió de idea. O sea, se retractó. Entonces después hay una llamada entre ellos y después lo que Putin dice a la prensa es que él está dispuesto a escuchar a Donald Trump. Pero nunca dijo que estaba dispuesto a escuchar a Biden. ¿Por qué? Porque cuando los Estados Unidos tienen un liderazgo flojo, sin carácter, los demás líderes no lo respetan. Y cuando a ti no te respetan, la gente no quiere hablar contigo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, en el caso de la Unión Europea ha tenido siempre un conflicto con la administración Donald Trump. En primer lugar, porque la Unión Europea es la impulsora de lo que es el globalismo y la intención de instalar un gobierno global mundial. Y la intención
de promover lo que es las inmigraciones masivas para romper los parámetros migratorios de los países y hacer desaparecer la identidad nacional de los pueblos. Entonces, ellos tienen problemas porque Donald Trump, dentro de lo que es su política nacionalista, cree en su país y cree en la frontera y cree que los países tienen que tener frontera. Puede estar de acuerdo o no, pero él dice, un país sin frontera no es país ni es nada. Cuando él era presidente, una aparición que hizo en las Naciones Unidas ante todos los gobiernos, le dijo, a ustedes lo eligieron para defender los intereses de su pueblo. A ustedes no lo eligieron para usted estar pretendiendo salvar el mundo. Entonces, en ese sentido, hay otro conflicto que ellos siempre han tenido, que Europa siempre se ha impuesto a que los Estados Unidos tengan que pagar y financiar la OTAN para financiar la seguridad de Europa. Y entonces Europa, eso fue una concepción que se le hizo a Europa cuando todavía su poder económico no se habían hecho rico. Bueno, nosotros vamos a asumir tal parte, pero cuando ustedes ya se enriquezcan, ustedes entonces van a pagar la porción que a ustedes les toca pagar, que es un 2 o 3% de su Producto Interno Bruto. Europa se acostumbró a no pagar y Europa se quedó así y todos los gobiernos estadounidenses después nunca le dijeron, espérense, ya ustedes son ricos, ustedes tienen que pagar por su propia seguridad y nosotros vamos a poner la parte de los militares. Entonces, cuando Donald Trump viene con esta política, no, ustedes tienen que pagar. Ahí es donde ellos entonces entienden que Donald Trump es el individuo que ellos entienden que es. Por ejemplo, Alemania, que es el motor económico, ha sido el motor económico de Europa, está en problemas serios económicos. Por eso cuando gana Donald Trump, el primer ministro alemán cae en una situación que el apoyo de él cae en una minoría y ya está pensando hacer elecciones adelantadas. Pero ahí hay otros gobernantes en Europa que quieren también que esa guerra se acabe. Entre lo que se ha sedaciado del plan de paz que él tiene para Europa, una de las cosas que él tiene es que los Estados Unidos no va a poner soldados como garantía de mantener la paz y de que se cumplan los acuerdos. En ese sedazo de ser cierto, lo que él propone es que Francia y Alemania sean los que pongan los soldados y que los Estados Unidos va a seguir prohibiéndole armas a Ucrania para garantizar que Putin pueda cumplir con los acuerdos y que Ucrania tiene que ceder el terreno, especialmente estos que están en manos de Rusia, porque ningún terreno que usted pierde en guerra se lo van a devolver así por así. Cuando uno se mete en un conflicto bélico, tiene que pensar eso muy bien y tratar de que todas las cosas resolverlas por la vía de la negociación. ¿Por qué? Porque lo que usted pierde en guerra históricamente no se lo va a devolver que se lo quitó, porque la guerra no es un relajo ni un juego. Que dice nos vamos a la guerra, después acabamos, toma lo que... Eso no funciona. Bueno, tú sabes que Zelensky lo que es un comediante. Yo dije en un momento dado que en breve tiempo lo veremos aquí en la Florida, él residiendo ahí y olvidándose de los líos que dejó allá, que él creó allá en Ucrania. La pasión y la retórica es tan fuerte que a Donald Trump no se le reconoce nada y todo el que le quiere reconocer un mérito lo acusan del mismo demonio. Sin embargo, él dejó un mundo relativamente en paz, sin conflicto, con excepciones, cosas muy pequeñas y con un arreglo de paz con los talibanes para que las tropas estadounidenses salieran de ahí, no en las condiciones que salieron como salieron durante la administración Biden. Entonces, y en cuestión económica también. Correcto, porque solamente los intereses de la vivienda estaban a 3.5 y hasta 3.25. Los intereses de la vivienda hoy están casi a 7 puntos. Hace 2 o 3 días bajaron. ¿Entiende usted que ahora con la nueva presidencia de Donald Trump, la estabilidad económica bueno, esa otra vez? Esa es la perspectiva que los votantes esperan, porque normalmente cuando un individuo todavía no se ha sentado, no ha asumido su puesto ya oficialmente, hay cosas que toman tiempo y quizás yo pienso que en 6 meses o primer año es posible que los votantes puedan comenzar a ver el cambio. Porque el asunto, una de las cosas que tiene, por ejemplo, este señor es que este señor ha trabajado con dinero toda su vida. Este es un individuo que se mete a la política, que no ha comenzado a aportar a su país solamente siendo político. Es un individuo que viene aportando a su país desde el sector privado, desde la creación de miles de empleos como la creación de empresas. Entonces, esos son aportes que necesita una sociedad como esta, trabajos. Podríamos seguir hablando largo y extendido con mi amigo Ezequiel, pero hay otros compromisos. Luego que damos la oportunidad, Ezequiel, a que tú, si tienes algo que te ha faltado por decir aquí, pues este es el momento de hacerlo, porque, como te digo, tenemos un compromiso posteriormente a este. Pues muy bien. Lo único que yo me gustaría decir es que realmente
para el bienestar de los Estados Unidos, el futuro de todo lo que vivimos aquí, o sea, independientemente de si nos gusta el resultado de las elecciones, si nos gusta la persona o no, a nosotros nos conviene que la nueva la administración que entra le vaya bien, porque si a los Estados Unidos le va bien, nos va bien a todos. Y nosotros lo que queremos es aquí que la economía funcione y que la ley y el orden se impongan y que la ley sea la única ruta que nosotros tengamos que seguir. Correcto. Con eso terminamos. Vamos